Lens. Sensor is in trap. Then deep. Out to Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de el podcast del REA. El día de hoy tenemos la visita del padre Krikor, quien es sacerdote por ya muchísimos años. Ahorita nos va a platicar un poquito más de su historia. Él está ahorita conectado. Obviamente este va a salir después, grabado y editado, pero el padre ahorita está transmitiendo en vivo en su página de Facebook y ahí lo van a poder ver. Y pues muchas gracias, padre. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Que Dios me lo bendiga. Gracias, padre. Gracias. Bueno, padre, pues el concepto de este podcast, padre, se trata un poquito de que la gente conozca quién es el padre Krikor, Sí, de dónde es originario, y aparte nos va a platicar también qué es lo que ha estado haciendo ahorita, porque lo sabemos todo el mundo, los que lo conocemos, sabemos que usted es una persona bien ocupada y muy comprometida con la comunidad. Y me gustaría, padre, primero que nada, que se presentara cuál es su nombre completo y Sí. de dónde es originario, y ya vamos a ir viendo más adelante. gracias. padre. Mi nombre es Padre Krikor Shahin. Nací en Siria en 1970 y crecí en Siria y después en Líbano. Y después fui a Italia para estudiar, donde estudié 10 años en las universidades, diferentes universidades de Roma. Y también estudié ahí, por ejemplo, filosofía, antes que nada, y después teología. Y por fin estudié Derecho Canónico. Entonces, y tengo doctorado en Derecho Canónico. Por eso aquí trabajo en el Tribunal de la Arquidiócesis de San Antonio. Ujú. El nombre oficial del tribunal es Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. Ese es el que está ahí en Woodlawn, ¿verdad? En Woodland, sí, señor. Y entonces allí nosotros tratamos los casos de declaración de nulidad de los matrimonios para ayudar a las parejas, para ayudar también a las personas para que puedan tener otra oportunidad de casarse por la iglesia. Perfecto. Es muy interesante, padre, como platicábamos ahorita, que mucha gente a veces que usted trabaja y se dedica a eso, es muy importante, y ahorita más adelante nos va a platicar, no los casos, pero qué es lo que hace realmente ahí. Sí, mira, todos tenemos nuestras heridas en la vida. Ujú. ¿Mm? Tanto los individuales, las personas solteras, como los casados. Todos tenemos nuestras heridas, problemas, desafíos, retos en la vida. Entonces, a veces la gente se casa por la iglesia y se casa porque con no muy buenas intenciones o porque tienen una inmadurez, todavía no son muy maduros, no saben lo que es el sacramento del matrimonio, no tienen capacidad de casarse. Entonces nosotros investigamos los casos matrimoniales cuando lleguen a nosotros a ver si durante el consentimiento algo pasó o algo hubo lugar que no, para ayudarnos para declarar un matrimonio inválido. ¿Qué significa inválido? Que nunca ha existido desde el punto de vista de la iglesia. Eso es el inválido. No es nada No. más el papel. No, entonces para nosotros no juzgamos a la gente. No, eso no es nuestro trabajo. Dios Ay, qué bueno que lo aclara. es el único juez. Nosotros no trabajamos en el tribunal para juzgar a la gente, condenar lo que pasó o mirar a sus detalles, a sus secretos. No, nada de eso. Nosotros miramos al matrimonio tal cual, si el matrimonio desde el principio fue válido ¿O no? o no. Válido significa que legalmente, canónicamente, según la enseñanza de la iglesia, según las leyes de Dios en Génesis capítulo 1 y 2, según las leyes de Cristo, sobre todo en Mateo capítulo 19, todo fue según las reglas de la iglesia católica. Entonces, nuestro trabajo es identificar los problemas que tuvieron lugar durante el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es un acto de la voluntad
donde uno expresa su voluntad de casarse con una persona, dando todo su ser, todo lo que es, todo lo que tiene, y recibir la persona con todo lo que es, todo lo que tiene, completamente. Porque a veces las personas esconden unas cosas Sí. psicológicas, mentales, familiares, unas cosas relacionadas con el dinero. Entonces, todo eso puede lo arruinar. analiza. Nosotros tenemos que investigar todo eso, analizar y ver un poco si de veras hubo algo tan serio o un impedimento, ¿m? Para declarar el matrimonio inválido. Nosotros, por ejemplo, para darte una idea, Ajá. al año tratamos de trabajar y terminar, pues, concluir como 300 casos ¿Por año? por año, lo que es De bastante. los 300 padres, por ejemplo, que llegan a hacer una solicitud, Ujú. ¿cuántos más o menos sí se llega o se concretan? Como 90% lo declaramos inválidos. Los 10% son válidos, por eso no podemos darles una decisión afirmativa. Entonces, tenemos que, a veces, y sobre todo con los hispanos, Con- tenemos un problema, Ah, sí. porque no dicen todo y no hablan todo lo que saben. O sea, se casan, hacen pecan de omisión. Omisión, no solamente eso, porque ellos tienen mucha vergüenza de su pasado. Ok. Nosotros tratamos de verdad, de tratar a todos como Cristo nos trata, con Claro. misericordia y compasión. Esto es el lema del tribunal. Tratar a todos como Cristo nos ha tratado, como Cristo, como Dios nos ama, como Dios nos perdona. Nosotros no estamos ahí para decir, tú eres pecador, no puedes participar. No, eso nunca lo hacemos. Ahí estamos para acompañar Para acompañar en el a la proceso gente y llevarlo a cabo. y para llevarlo a cabo, pero acompañándolos también espiritualmente, emocionalmente. Muchos llegan ahí muy enojados y salen de ahí reconciliados. No, hombre, no me ¿Por digas, padre. Yo qué? pensé que todos los que iban, No. o sea, era cuestión nada más de que... Sí, hay a veces muchos conflictos emocionales. Ujú. Lo que yo llamo Desconexión, desconexión emocional. de que nos platicó. ¿Verdad? Sí. Eso es muy importante, la desconexión, porque la gente no sabe conectarse bien. Sobre todo la gente, por ejemplo, la muchacha se queda embarazada y porque son muy buenos católicos y la familia empieza a poner mucha presión para que se casen por la iglesia y todo. Entonces, ellos están bajo presión, no tienen dinero, no saben dónde vivir. Entonces, están bajo el control de la familia. ¿Qué pueden hacer? Cuando por ejemplo, una muchacha se queda embarazada a los 18 años, ¿qué hace? No tienen dinero, él no trabaja, Los obligan a casarse. se le obliga. En esos casos los ayudamos inmediatamente. Padre, y yo, por ejemplo, puede haber casos que una persona se casa, ya sea por decir, como usted comentaba, los mexicanos o los latinos, de que, no, es que yo ya falté, ahora me caso. Pero Sí. digo, me voy a casar y no estoy enamorado, pero me voy a casar porque es mi obligación. Y ya una vez casado dice, bueno, no quiero a mi esposa, vivo de la greña, no quiero estar con ella, pero el sacramento dice que yo debo estar aquí aunque sea como la fregada. Sí. ¿Eso ha pasado? O sea, Sí, ¿tiene algo pasan que- esas cosas también, pero aquí en Estados Unidos todo tiene la libertad de pedir la declaración de la nulidad si de verdad nosotros podemos identificar unos problemas en el matrimonio. Por eso nosotros la llamamos petición. Llenan unos papeles para pedir al tribunal de investigar su caso. Y entonces, por ejemplo, hay muchas familias que no hablan de eso expresamente, Claro. donde hay mucha violencia doméstica, por ejemplo. Eso no es causal de declaración de nulidad del matrimonio, Pero no es, afecta en la pero relación. afecta la relación, afecta a la educación de los hijos. Pero recuerda bien lo que la iglesia nos enseña. La iglesia nos enseña que el matrimonio es una alianza. Sí. La Tiene alianza que ser voluntad entre de Dios todos. Ajá. y la pareja. Claro. Eso primero que nada. Y después esta alianza de un hombre, una mujer que se juntan bajo la voluntad, con la bendición de Dios, entonces es una bendición, es algo sagrado, entonces es un vínculo indisoluble. Por eso las propiedades del matrimonio son unidad, fidelidad, indisolubilidad. Unidad que solamente con tu esposa,
puedes, por ejemplo, vivir. Y para la mujer, solamente con tu esposa, unidad, fidelidad. Nada más tener el acto íntimo, sexual, solamente con tu pareja, no, sino eso será un pecado grave y mortal del adulterio. Indisolubilidad, porque cuando Dios bendice a un matrimonio, este lazo, este vínculo es indisoluble. Entonces, el matrimonio, por su orden natural, creado por Dios Todopoderoso, tiene 3 metas muy importantes. ¿Cuáles son? El bien de los cónyuges, el bien de la pareja. Uno no se casa para deprimirse. Se casa para ser feliz. Felices. Entonces, el bien de los dos. No solamente el mío, no solamente el tuyo, lo nuestro. Eso primero. Segundo, la procreación. Ajá. La procreación de los hijos. No solamente procreación, sino también educación de los hijos en la fe. Padre, y por ejemplo, yo tengo una pregunta. Ahorita mencionaba usted que pues en el matrimonio uno debe de ser feliz. ¿Qué pasa cuando una de las dos personas no es feliz, pero sigue ahí al pie del cañón por obligación? Mira, no podemos ser felices al 100% en cualquier vocación que tengamos. ¿Sí? La felicidad auténtica viene de un corazón lleno de Dios. ¿Mm? Cuando el corazón está lleno de Dios y el Señor está al centro de la vida matrimonial, aunque no estén felices juntos como pareja, a lo mejor íntimamente no están felices, a lo mejor no tienen las finanzas que ellos desearían tener. desearían tener, a lo mejor no tienen la mejor casa, a lo mejor no tienen el mejor coche, pero viven juntos por los votos matrimoniales. Eso, Porque han prometido a Dios de vivir juntos por las buenas y por las malas, según la voluntad del Señor. Recuerden Santa Rita de Cássia. Ella estuvo casada, Santa Rita. Sí. Y entonces ella nunca vivió bien en su matrimonio. Fue un matrimonio muy doloroso. Ella siempre siguió adelante, siempre fiel a sus votos matrimoniales. Hasta que se murió su esposa, se murieron sus 2 hijos y entró en el convento de los agustinianos. Entonces, el Señor tiene siempre planes de prosperidad, de felicidad para su gente. Hay solamente que tener al Señor al centro de su vida y siempre tenerle confianza. El Señor que ve todo te va a dar las gracias necesarias para seguir adelante. Y en un matrimonio, padre, siempre tiene que estar la fe en Dios. Porque ya nos platicó un poquito del matrimonio y ahora yo quisiera hablar un poquito de lo que es la fe, porque también usted tiene un podcast que se llama Back to the Roots. Sí. Regresar al... Volviendo a las raíces. Volviendo a las raíces. De la fe. Y yo lo he visto el podcast y usted ha ido tocando temas, como dice, los básicos, que a veces no los brincamos y que son bien sencillos. Y me gustaría que nos platicara un poquito sobre la fe y qué es lo que hace en su podcast para que la gente sepa y lo busque en Back to the Roots y viene a la página de la Arquidiócesis o Regresando a las Raíces. Volviendo a las raíces y ahí van a poder ver porque es todo muy enriquecedor y nos habla de la fe. Sí. Porque también quiero que me platique, padre, ya después que nos platique ahorita del podcast, que nos platique un poquito cómo está la fe hoy en la actualidad. ¿Se vive como se vivía hace, no sé, supongamos hace 10, 20 años, porque ahorita la vida es acelerada? Y quisiera que nos platicara un poquito de eso, padre. Mira, el podcast se llama Back to the Roots of Our Faith, o eso en inglés. En español se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y este podcast fue la idea mía y de unas personas en la Arquidiócesis de explicar nuestra fe, nuestras doctrinas, nuestros dogmas, con un lenguaje muy sencillo y simple. Sí, súper. Porque mucha gente no lee el catecismo. Entonces, yo empecé a estudiar el catecismo y a preparar este podcast para ofrecerlo a todos nuestros queridos hermanos y hermanas en unos episodios muy breves. Sí, eso es lo que lo hace más interesante. Cada episodio dura solamente 15 minutos y toca todos los aspectos de nuestra fe. En el catecismo tenemos 4 pilares. Empieza con el credo, que todos nosotros anunciamos, proclamamos los domingos: creo en un solo Dios. Eso es el credo, donde explico cada palabra, casi cada palabra, lo que es. Y después también explicamos los
sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? Los 7 sacramentos, porque son importantes. Y después, la vida moral de la iglesia. Y antes de la vida moral de la gente, de los feligreses, explico también los mandamientos, los 10 mandamientos. Y después, lo que los mandamientos implican también en nuestra vida moral. Y por fin, por último, expliqué también las formas de oración dentro de la iglesia. Entonces, la fe existe. Cada quien tiene su forma de fe. Entonces, este podcast, entonces, cubre todos los 4 pilares del catecismo. Si quieres profundizar un tema sobre el catecismo, puedes ir al podcast porque son 100 episodios en inglés, es 100 episodios. ¿Ya son 100? 100 episodios en inglés, es 100 episodios en español. Lo pueden encontrar en la televisión católica CTSA. Esa es la aplicación de San Antonio. Yo lo bajé en la aplicación. Es la manera más sencilla de bajar la aplicación, o pueden también mirarlo en YouTube o en Spotify. Para los jovencitos que quieren escucharlo en Spotify, lo pueden también escuchar ahí. La fe es una cosa muy bonita, pero a la vez difícil. ¿Por qué? Y más ahora, ¿verdad, padre? En esta sociedad tan acelerada como mencionaste tú, Sergio, todos trabajamos mucho. Sí. Todos tenemos mucho estrés. No tenemos tiempo para rezar. No tenemos tiempo para ir a misa. No tenemos tiempo para rezar rosario. Entonces, el estrés llega cuando pensamos que nosotros podemos solucionar todo. No, y ahí nosotros nos perdemos, ¿verdad, padre? Nos perdimos porque Dios no está. La fe, ¿qué significa? Tenemos que recordar lo que significa la fe. Y yo eso lo explico en modo muy detallado en el podcast. Fe significa confianza en Dios. Y fe ciega, padre. Ciega. Totalmente. Entonces, primero que nada, es confianza. Que yo tengo confianza que Dios sabe mejor que yo los planes que Él tiene para mí. Eso es confianza. Pero eso no significa que yo no tengo que poner de mi parte, de no hacer esfuerzo, de no trabajar duro. Tú sales todos los días para trabajar duro. ¿Cuántas horas trabajas al día? Dependiendo, pero alrededor entre 6 a 10 horas. Muy bien. Mucha gente trabaja más, otra gente trabaja menos, pero todos trabajamos bastante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Para vivir bien y para vivir con dignidad, para pagar la casa, para pagar los bills. Entonces, todo eso nos da mucho estrés, pero tenemos que recordar que Dios siempre está con nosotros. Entonces, la fe significa confianza. Segundo, la fe verdadera significa también fidelidad a Dios. Fidelidad a sus designios. Recuerda lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, donde dice: el Señor tiene siempre planes de prosperidad y te da mucha esperanza todos los días de tu vida. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Eso es a lo que voy, padre. Y también el tercero, déjame terminar eso. Entonces, la fe es confianza, es fidelidad a los planes de Dios, y tercero es obediencia. Tienes que oír la voz del Señor, tienes que saber lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que quiere decir obediencia, oír la voz del Señor para saber su santa voluntad. Pero con la fe viene la oración. Si uno no ora, ¿cómo va a saber la voluntad del Señor? Y a lo que voy yo, padre, tengo una duda, porque muchos tenemos la duda de decir, es que yo tengo mucha fe, pero a veces me vence el no creer, porque a veces queremos ver a Dios como si fuera una lámpara de Aladino, así Sí. frotarla y que nos haga, porque muchas veces nosotros le pedimos algo que creemos que para nosotros es bueno y creemos que nada más por hacerle así al rosario, así como una lámpara de Aladino se nos va a Sí, conceder. claro. Y cuando vemos que eso que deseamos, que queremos, que pensamos que es bueno para nosotros, no se nos da, entonces ahí empieza una frustración y dices, oye, entonces ahí uno empieza a tambalear la fe y decir, oye, es que yo estoy Sí. haciendo esto, ya es una enfermedad. Y eso, ¿cómo puedo hacer yo, padre, para mantenerme siempre al pie del cañón con una fe bien fuerte, que mi fe convenza, así que sea bien fuerte? ¿Qué consejo le daría a las personas? Muy bien. A los discípulos pasó lo mismo. Voy a empezar con los discípulos de Jesús, porque no entendían todo. No. No entendía por qué Jesús hacía los milagros, por qué Jesús se apartaba para rezar, por qué Jesús caminaba, por qué iba a ayudar a los samaritanos, por qué iba a predicar todo el tiempo, porque Jesús no tenía casa, no tiene Nada.
y no entendían todo, pero estaban muy atraídos a su forma de ser, a su forma de enseñar, a su forma de relacionarse con los demás, porque era creíble, era auténtico. Sí. Nunca defraudó a nadie Jesús, nunca mintió a nadie Jesús. Por eso Mateo en su evangelio, capítulo 7, versículo 29 dice, y todos admiraban a Jesús, y todos lo miraban, y todos lo esperaban. ¿Por qué? Porque hablaba con autenticidad y credibilidad, y con autoridad. Entonces, los discípulos, eso es muy importante de recordarlo a todos nosotros que a veces nos falta la fe y la confianza, la obediencia, la fidelidad a Dios. En Lucas capítulo 17, versículo 5, pues estaban desesperados, no entendían las parábolas, no entendían su forma de... Y le dijeron a Jesús, oiga, aumenta nuestra fe, por favor. Nosotros ya no podemos, no entendemos nada. Aumenta nuestra fe. Y esta es la actitud de pedirle siempre al Señor la santa gracia, de la fe, de aumentar nuestra fe, de acompañarnos, de iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros planes, ¿verdad? Para ver la luz del Señor. Pero, y eso es un desafío para todos los que nos están escuchando. Pero si yo no leo la palabra de Dios y no medito la palabra y no contemplo, ¿cómo voy a entender lo que es la voluntad del Señor? Porque el Señor nos habla mediante su palabra, mediante los sacramentos, cuando vas a misa, cuando vas a la confesión, cuando vas y pides la unción de los enfermos. Entonces, todos los sacramentos son fuerzas de Cristo que brotan del corazón de Cristo, son acciones del Espíritu Santo, son obras maestras de Dios Creador. Entonces, nosotros tenemos que saber siempre, entender siempre, recordar siempre, sin Dios no puedo hacer nada. Y así es así. Y eso lo dijo el Señor en Juan capítulo 15. Le dijo a sus discípulos, sin mí no pueden hacer nada, pero conmigo pueden hacer todo lo imposible. Por eso San Pablo, con esta fe tan firme y sólida en Cristo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice, yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Eso es lo hermoso de nuestra fe. Sí vamos a tener crisis de fe, es normal. Todos la tenemos, padre. Todos los santos han tenido, todos. La Virgencita, que nosotros amamos mucho, en Lucas capítulo 2, versículos 19 y 51, nos recuerda el evangelista. Ahí dice, son palabras muy importantes. Dice, y María ponderaba todo en su corazón. ¿Qué significa eso? Ponderaba. Meditaba, rezaba, no entendía todo, pero lo ponderaba, lo procesaba. Pero con Dios, no sin Dios. No solo. Y a veces porque hay mucha gente que quiere procesar las cosas sin Dios. Y eso es imposible. Como los jóvenes, por ejemplo. Y yo quiero mucho a los jóvenes. Ayer estuve con los jóvenes de la parroquia de la Santísima Trinidad. Y me preguntaron muchas preguntas. Pero vi también en sus ojos, en sus preguntas, esta nostalgia de la fe. Esta que quieren conocer más. Él le dije, sí, empieza un camino de oración. Empieza un camino de enamorarte con Cristo. Y vas a ver cómo Cristo te va a tocar tu puerta. Porque siempre Cristo nos busca. Porque nos quiere salvar. Nunca nos deja solos. Por eso tenemos que siempre pedirle al Señor la gracia. ¿Por qué te digo eso, la gracia? Porque yo tengo mucha fe. Que aunque la gente no vaya a misa, aunque tus hijos, con el favor de Dios, ellos van. Yo lo sé. Pero aunque los jovencitos, hay muchos casados que no van, o no tienen tiempo, mentira, todos tenemos tiempo para todo. Entonces tenemos también para tener tiempo. Pero necesitamos creer más en la gracia de Dios. Dios siempre nos acompaña y nos da su luz, porque Cristo es nuestra luz. San Pablo nos da un ejemplo hermosísimo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, mi gracia le habla el Señor a San Pablo, que estaba cansado de su misión y apostolado. Y dice, mi gracia es suficiente para ti. Es bastante. Y es suficiente. Porque mi gloria, dice el Señor a San Pablo, se manifestará en tu debilidad. Cuando te sientes débil, ahí está el Señor.
Y cualquier que se sienta débil, ahí está Dios. Siempre. Padre, y ahorita que menciona a los jóvenes, también quería que me platicara un poquito. ¿Usted cree que, o por qué cree, o piensa, mejor dicho, que la fe en los jóvenes se ha ido perdiendo? Porque ahorita usted sabe, padre, que todo el mundo estamos bombardeados por redes sociales, por Mm. la seducción del mundo, vaya. Y es bien difícil, padre, y yo lo veo porque me estoy dando cuenta ahorita que ya no hay tantos sacerdotes como había antes y ya no hay tanta vocación como lo había antes. Ujú. Y yo pienso que en un futuro va a ser mucho más difícil que alguien quiera entrar a un seminario. Mira, hay que aclarar una cosa. La fe no se va perdiendo en los jóvenes. No es así. Ellos Nos tienen lo fe, hacen creer a veces así, ¿verdad, padre? pero bajo la presión de sus amigos, de sus Ujú. amistades que no creen en nada, en nadie, Sí. cuando van, por ejemplo, a estudiar, no sé en cuál colegio o universidad, empiezan con sus círculos, con su clic de verdad de amistades. Y Hay quieren unas encajar ahí. amistades que te imponen sus reglas, Ujú. ¿verdad? Si no haces eso, no No puedes eres de formar del parte. grupo que nos No eres del juntamos. grupo. Entonces, yo no creo que los jóvenes han perdido su fe. No es verdad. Los jóvenes tienen mucha fe, porque ellos piensan mucho, pero se preocupan también mucho. Sí, más que uno. Se preocupan. Yo lo miro siempre y me da miedo a veces cuando los miro y veo una tristeza en sus ojos, en su corazón, una ansiedad, porque no saben a dónde van y cómo están procediendo. No tienen mucha fe y confianza en sí mismos. Veo a veces también baja confianza en sí mismos, ¿verdad? Baja autoestima. Eso me preocupa mucho. Y a veces veo jovencitos con mucha depresión y eso me entristece mucho. Pero la juventud, hay también muchos jóvenes santos. Ayer en la parroquia vi muchos jóvenes muy santos que leen la Biblia, que rezan todos los días, que quieren formar un grupo de evangelizadores. Y Jóvenes. jóvenes, 16 años, 17, 18, 20, enamorados de Cristo, de su evangelio, de la iglesia. Hay jóvenes. Qué bueno. Y recuerda, Carlo Acutis, que murió a los 15 años, Muy joven. muy joven, pero él fue canonizado, ¿verdad? Por el Papa León. Entonces, él, él de verdad era tan sincero en su fe, tan fiel a la Santísima Eucaristía, que declaró a todo el mundo, la Santísima Eucaristía es la autopista para mi salvación, para el cielo. Entonces, hay jóvenes muy fieles a la iglesia, muy fieles a los mandamientos. Y hay jóvenes que tienen mucho miedo de todo, de enfrentar a sí mismo, de enfrentar, y les voy a mencionar eso sin miedo, tienen problemas, como todos nosotros, enfrentar a los vicios, a las adicciones, a sus inclinaciones sexuales, ¿m? También a los malos hábitos. Tienen la tentación, como todos, pornografía, ¿m? Ganar muy fácilmente el dinero. Sí. Tiene preocupación de tener dinero Ujú. para estudiar o para otras cosas. Tiene también la preocupación, la ansiedad de vestirse bien para poder ir a lugares bonitos, viajar. Y eso le da mucho estrés, mucha presión. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo todo de una vez. Eso no se puede No. hacerlo. Y menos siendo Entonces, jóvenes está más eso difícil. les da mucha preocupación, mucha preocupación. Y no saben cómo empezar un camino de tener calma, serenidad, para ser sí mismos con autenticidad y así empezar un camino de verdad con Dios. Ellos tienen una inquietud. Y esta inquietud, porque no saben ellos identificarla y llamarla, pero yo lo sé, porque he Ujú. acompañado a muchos jóvenes, todavía lo hago. Esta inquietud es la búsqueda de Dios, pero no saben ¿Por dónde ir? por dónde. Es que saben que están inquietos porque no están contentos. Tienen sexo y no están contentos. Toman alcohol, No están no contentos. están contentos. Se visten bien, no están contentos. Le compran un bonito coche el papá y la mamá, no están contentos. Y a veces la mamá y el papá están Les dan tan todo. frustrados. Les dije, pero ¿qué puedo hacer para ti, mi hijo? No saben hablar de sí mismo. ¿Por qué? Por el mundo digital en el cual nosotros vivimos.
están apegados a sus teléfonos, sus plataformas digitales, su inteligencia digital y todo eso, ¿no? Inteligencia Artificial, que dio una artificial. plática eso. Ese es el mundo digital, ¿verdad? Y entonces también hay más tentaciones. La avaricia, la soberbia, la lujuria, ¿verdad? La envidia, porque él tiene más que yo, porque ella se viste mejor que yo. Entonces, estas comparaciones. Jesús, cuando fue tentado por el demonio en el Evangelio, según San Lucas capítulo 4 y también Mateo capítulo 4, fue tentado en tres cosas muy importantes, que todos tenemos igualmente la misma. Tener poder, ¿m? Sí. Y tener placeres, ¿m? Ujú. Y tener poder, placeres y gloria. Y gloria. Gloria. Yo quiero ser más importante que el otro. Yo quiero eso, quiero Todo eso va a ser todo. conmigo. Controlar a todo, bajo mi control, manipular. Y eso nos da mucha frustración cuando no lo podemos alcanzar. Entonces, todo eso no ayuda a los jóvenes en crecer en su fe, pero muchos jóvenes han identificado esos problemas Ujú. y lo han entregado a Dios y saben ya caminar con Dios. Yo cuando era joven, aprendí a rezar con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, fue siempre luz para mi camino. Toda la vez, desde joven. Toda la vida, toda la vida. Por eso a mí me encanta que los jóvenes empiecen de verdad un camino serio de fe, hablando con Dios, leyendo su santa palabra, meditándola, contemplándola y ponerla en práctica. Eso da mucho consuelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre eficaz, siempre activa, que penetra en los lugares más recónditos del alma, donde nadie puede penetrar. Solo Dios lo puede. Padre, y yo le quería preguntar para los jóvenes que lleguen a estar viendo este podcast, Ujú. quiero que si les puede hacer un mensaje, decir un mensaje, porque ellos a lo mejor a usted lo ven como que, no, pues él es padre, él tiene todo ya, todo resuelto, vaya, pero también usted fue joven, padre, también tuvo sus Ah. dudas y también Sí. fue difícil para usted, padre, porque muchos pueden decir, es que ya no es como antes, yo no voy a entrar al seminario porque antes era diferente, ahorita nadie quiere hacer eso. Pero usted fue joven, padre, Sí. platíquenos un poquito cómo fue que entró usted a ser al Sí, sacerdocio. yo entré en el sacerdocio no sabiendo las consecuencias de la ordenación que había esos presbiteranos. No sabía que se metió, padre. No. Si hubiera sabido, a lo mejor ¿Le Dios... piensa? No, estoy No, muy padre, contento. oiga, padre, no le dieron la opción de pensar, porque si no, no sabemos qué Sí. para estuviera No, aquí no. sentado. Todos tenemos nuestras dudas. Ajá. Todos tenemos nuestras dudas. Es muy normal. Y mucha gente piensa porque es sacerdote, porque es seminarista, porque es religioso, porque es Ya. no tiene tentación. No. Satanás Tiene tenta más. más a los que están más cerca de Dios, lo que celebra misa, lo que confiesa. Tiene más, porque los que están apegados o caídos en sus tentaciones no saben cómo liberarse. Ya son esclavos de Ya sus exactamente. y Satanás los tiene ahí bajo su control. Satanás está preocupado por los que no tiene control todavía. Entonces Sí. nos ataca más a nosotros. Y esperamos con sus oraciones, ¿verdad? Que nosotros también podamos derrotar a Satanás con la palabra de Dios, con nuestro ejemplo, con la oración, con el ayuno y la limosna, como nos enseña el Señor en Mateo capítulo 6. Ujú. Escuchen bien, por favor. Lo que les voy a decir, eso es muy bíblico también. Yo tengo los mismos problemas que ustedes, como Sergio. Todos tenemos tentaciones. Tentaciones de la carne, tentaciones de los placeres, tentaciones del dinero, tentaciones de la fama, de la reputación, de la gloria, tentaciones de todo lo que el mundo nos quiere ofrecer. Puede ser consumismo, puede ser cualquier cosa. Entonces todos tenemos lo mismo. Pero ¿cómo podemos superar eso? Lo podemos superar cuando ponemos a Dios al centro de nuestra vida. Cuando ponemos a Dios al centro de nuestra vida y empezamos a desapegarnos de esas cosas mundanas, sabiendo que este mundo no es el cielo. Este mundo
no es la vida eterna. Entonces, lo que nos espera después de nuestra muerte es la vida eterna, es la vida con Dios. Y eso es lo que nos llena de esperanza, de amor hacia Dios y hacia los demás, para empezar un camino serio de conversión. Conversión a que yo no vivía sin Dios, ahora quiero vivir con Dios. Conocer a Dios para enamorarme más de Dios. Y así empezar un camino serio. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice una cosa enormemente, sumamente importante. Dice, Dios es fiel. Dios permite las pruebas, pero nunca va a permitir unas pruebas por encima de nuestras fuerzas. Y con las pruebas, el Señor nos va a ofrecer una salida. Dios nunca nos deja solos. Y eso es lo más importante en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, que Dios nunca, nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Aunque tú pienses que a veces estás cargando tu cruz y está muy pesada la cruz y no puedes ya, porque escuchó que mucha gente Ya no pueden. se suicida, Sergio. Y ahorita el caso que tú sabes escuché mejor que yo, ¿no? ayer, sí, claro. Que apenas me estabas comentando, ¿no? Una muy joven, ¿no? Cometió. ¿Por qué? Porque estaba desesperada. Y lo Ya peor, estaba padre, en tinieblas, ya estaba, o sea, deprimida a lo mejor. Atención a la depresión profunda, porque y que lo hablen, padre, también es bien importante, pero lo que yo voy, padre, los jóvenes a veces sufren mucho, como usted lo mencionó, y es bien importante, padre, que lo mencionó, que a veces ellos sufren tanto y no saben cómo hablar, cómo expresarse. ¿Qué consejo le daría a un joven que a lo mejor está viendo eso, está pasando por algo, decir, es que ya no puedo, pero no le quiero decir a nadie porque no me van a dejar, no me van a tachar de que estoy loco, que ideas sí, locas y todo? ¿Qué consejo le daría a ese joven, padre, para que se abra, para que, como dijo usted, no saben hablar? ¿Qué consejo le daría a un joven para que él se pueda expresar lo que no, sienta hay y muchos evitar? jóvenes que saben expresarse muy bien, son muy bien preparados, muy inteligentes, y la mayoría de ellos son muy inteligentes. Pero lo más importante es cómo expresar sus emociones, sentimientos. Sí, sí, sí. Y entonces, no solamente los jóvenes, fíjate, todos tenemos a veces dificultad de expresarnos. Ujú. Por eso hay mucha gente, los miro, están llorando porque no saben expresarse. Y sus lágrimas son expresiones de lo que están sintiendo en su corazón, en su mente. Ujú. Entonces, por favor, queridos hermanos y hermanas, jóvenes, niños, adultos, lo que sean, cuando ustedes se sienten mal, se sienten bajo mucha presión, tienen mucho estrés, se sienten deprimidos, ojalá que no fuera así, pero a veces eso también pasa. Pidan ayuda, por favor. Pidan ayuda profesional y sobre todo ayuda espiritual. Hablen con su párroco, hablen con una religiosa, hablen con su amigo, con su amiga, alguien a la cual tienen confianza. Y así van a ver que la ayuda va a llegar. Pónganse de rodillas, oren por favor, pero pidan ayuda, porque mucha gente tiene el estigma de la vergüenza. ¿Cómo me van a juzgar? Incluso para confesarse, padre, ¿Ah, hay gente sí? que se van a confesar, pues me da mucha vergüenza confesar esto, pero mejor me confieso y no le digo esto y le digo en mi mente, no, no vale, tienes que Es soltar la que vergüenza. se olvidan que están confesando en presencia de Cristo. El Padre ahí está en persona de Cristo, que es la cabeza de su Santa Iglesia. Ujú. No está el Padre, puedo estar yo en el confesionario, pero es Cristo que está ahí. No porque yo lo merezco, porque yo soy digno. No, porque yo he recibido una vocación al sacerdocio y con el favor de Dios aquí estoy después de 27 años. Sacerdote, me considero feliz, ¿verdad? Contento de mi vocación y quiero hacer todos los días lo que pueda con la predicación, con mi podcast, con mis homilías, con mis retiros, Los con mis retiros. pláticas a los jóvenes, a las parroquias, a los matrimonios. Todo eso, ¿por qué? Porque quiero que la gente se enamore de Dios, porque solamente enamorándonos de Dios Es de la única manera. se abre un nuevo camino, se abre la luz, ya vemos la luz. Y cuando vemos la luz,
ya encontramos muchas soluciones. Muy interesante, padre. Y ahora, por ejemplo, usted como párroco de la iglesia Yo no soy párroco. es Yo párroco, vivo en una parroquia bueno, de San Pablo, ayudo en diferentes es en la parroquias. iglesia que está ahí Yo soy el principalmente. vicario judicial de la arquidiócesis. Ah, ok. Soy responsable de 2 tribunales de la arquidiócesis, de primera instancia, segunda instancia. Entonces, trabajo todos los días en la arquidiócesis, en el tribunal, pero celebro Santa Misa, celebro otros sacramentos en diferentes parroquias, ayudo con quinceañeras, con confesiones, con misas, con pláticas, con todo Oiga, en padre, diferentes y por ejemplo, parroquias. ya que estaba en muchas parroquias, en Sí. diferentes parroquias, Ujú. hace mucho retiro, la gente lo quiere mucho, padre, lo invitan a muchos Sí. lugares, a muchos retiros, siempre anda en todas partes y siempre tiene tiempo y siempre tiene fuerzas. ¿Cuáles son las crisis, padre, que ve usted ahorita en estos tiempos que son muy difíciles como sociedad, que estamos pasando por un momento ahorita muy difícil con todo esto de la inmigración? Sí. Es algo que está pasando que a lo mejor lo estamos viendo muy a la ligera, pero si nos Sí. ponemos a profundizar, es algo muy grave que está ocurriendo ante la sociedad. Y estamos ya en un momento en que esto ya se está desbordando y a veces siento yo que nos quieren desviar con noticias que de otro país, que está pasando allá, que está pasando Sí. acá, y que como que nos quieren desviar y no quieren enfocar la crisis que está pasando. ¿Qué crisis es la que cree usted, padre, que estamos enfrentando hoy en la actualidad con tanto odio? Yo creo que la crisis que estamos enfrentando ahorita es una crisis de identidad. Cada quien tiene su identidad nacional, cristiana, etcétera, etcétera. Y cada quien quiere defender su identidad. Pero con la inmigración es muy difícil mantener la fe a veces. Sí. Porque yo veo muchos inmigrantes pobrecitos que han perdido todo, han gastado todo su dinero, no tienen nada, y tienen hijos, tienen muchas deudas, y no saben qué le va a pasar con ellos, con las leyes de este país, de los Estados Unidos, pero también en todo el mundo es igual, en Europa, en Australia, Nueva Zelanda, en todo el mundo tienen el mismo problema, es que la gente quiere vivir bien. Y en sus países hay muchas dificultades económicas, sociales, de justicia, muchas. Hay persecución. Mucha persecución. Persecución también. Entonces hay muchos problemas y desafíos. Pero mi oración es que todos los inmigrantes que han entreprendido este camino de venir a otro país o de emigrar, ellos saben muy bien que es muy difícil. Yo trabajo con ellos, yo doy misa para ellos y veo a veces la tristeza que no pueden salir, no pueden hacer nada y tienen miedo y todo eso. Pero siempre les digo, Dios está contigo, Dios te acompaña. Nunca te sueltas de la mano de Dios, siempre acompañados de la mano de Dios. Recen el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Todo eso nos ayuda mucho a levantarnos el alma, porque muchos tienen miedo de lo que va a pasar ahorita con ellos en el presente y también en el futuro. Mi familia también fue inmigrante. De nosotros de Siria, yo viví una temporada en Líbano, después salimos para Estocolmo. Yo no estuve con ellos porque ya estaba en el seminario y también fue también un camino muy largo para llegar a Estocolmo, a Suecia. Entonces, yo soy también un hijo de inmigrantes. Yo conozco lo que ha pasado con los inmigrantes, el dolor, el sufrimiento. Las lágrimas, pero mi mamá, que en paz descanse, yo me acuerdo, me contaba siempre que siempre tenía el rosario en su mano y el libro de las oraciones de Santa Rita de Cássia. Tenía mucha devoción a Santa Rita y siempre rezaba. Y así, con el favor de Dios y por intercesión de la Virgen María y de Santa Rita, mi familia llegó sana y salva a Estocolmo, a Suecia. Entonces yo conozco el dolor, yo conozco este sufrimiento, pero hay que mirar siempre al lado también positivo. Hay que tener esperanza, ¿verdad? Esperanza siempre. Y fe. Y fe y también amor a este país. Porque muchos llegan también con un poco de amargura. Sí. Eso lo veo también. Y tienen un poco enojos en contra de este. El contraste de unos lo aman, o unos lo aman, otros lo odian. Aquí llegan
consiguen trabajo y gracias a Dios ganan dinero. Y tienen que estar reconocidos, agradecidos con eso. Sí, definitivamente. Y participar en la sociedad. Y sobre todo le voy a decir, integrarse en la sociedad. Porque no quiero que alguien que viva en un gueto, como vivían otras poblaciones en Europa o otros países, así, Encerrados. encerrados, no quieren abrirse, no quieren aprender el idioma, no quieren aprender las costumbres, no quieren aprender la comida, la cultura. Todo es importante. Yo soy armenio. Viví en un país árabe, Siria, Líbano, después en Italia, después en Suecia, ahora en Estados Unidos. Siempre he tratado de acoplarme Y siempre lo he hecho muy bien. y a la cultura local. Yo no hablaba español Y aprendió. hasta que llegué a San Antonio, por el amor que tengo por mi pueblo. Y aparte lo habla muy bien, padre. ¿Cuántos idiomas habla en total? 8. 8. Pero lo más importante es integrarse, mijo. Y intégrense en la sociedad, aprendan de los demás. Y así también los que tienen miedo a los inmigrantes van a abrirse también a los Claro. y van también a acogerlos, recibirlos con amor, porque tú tienes miedo a lo que no conoces. A lo desconocido A lo desconocido. siempre es un miedo. Sí, Todos. Pero integración no significa que vas a perder tu identidad cultural y religiosa, no. Vas a enriquecer la cultura local Claro. y te vas a enriquecer de la cultura buena que puedes tú también aprender de ello y así salir adelante y vivir en paz. Lo que necesitamos es paz y justicia para estar alegres. Eso es lo más importante. Y es que, padre, yo pienso que eso se ha ido perdiendo porque cuando apenas, yo creo como en el siglo XIV, antes de que conquistaran el continente americano de México, los europeos, por eso dicen que van muy avanzados, pero en Europa fue ese intercambio de culturas. Sí. Los que estaban en Asia cruzaban hasta Europa y pues toda la cultura de los árabes llegaba a Europa y la cultura de aquí de la herrería llegaba así. O sea, fue un boom de cultura. Por eso cuando llegaron a América y vieron a todos así como que no sabían qué hacer, pero porque como se separaron muy pronto, o sea, y aquí no había migración, pues ellos no avanzaban y se quedan así. Y es bien importante lo que menciona, padre, que dice, hay que adaptarnos a donde vamos y aprender culturas. Y aprender crecemos. las cosas buenas, no las compartir. malas. Sí, porque aprender lo malo es bien Porque a fácil. veces veo a nuestros niños jóvenes que llegan aquí con mucha fe, vienen de escuelas católicas de otros países, de ir a misa a veces a diario. Y o ya los no quieren ir y aquí. aquí llegando, aprenden. ¿Qué aprenden? No las cosas buenas de continuar con su fe y todo, Ujú. sino aprenden las cosas malas. Ya no quiero ir, ya quiero ir de compras, ir de todo eso. Entonces, siempre aprenden las cosas buenas de la cultura y dar las cosas buenas de tu cultura a los demás. Y así será una sinergia entre las dos culturas, una sinergia que ayuda a las dos culturas de entenderse, amarse y así seguir adelante en construir una sociedad justa y pacífica. Padre, tengo otra duda yo, bueno, mejor dicho, una pregunta. ¿Qué opina usted, padre, que con todos los avances tecnológicos, culturales, ideas nuevas, la inteligencia artificial, usted cree que debe haber un cambio en la iglesia para adaptarse? Porque muchos piensan que tiene que cambiar ya el sistema de la iglesia, muchos, porque yo he platicado con amigos, unos católicos, unos que no son católicos, pero muchos dicen, lo que pasa es que todo el mundo está avanzando y la iglesia sí igual, pero yo les digo, Jesucristo es siempre Es lo el mismo. mismo. Sí. No puede el cambiar, decir, bueno, No. entonces sí voy a dejar que se divorcien a los 3 meses. O sea, eso no va a cambiar, esto No. está dicho. Pero podría cambiar de alguna otra manera Mira, para adaptarse En la a la carta a actualidad. los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice, Cristo es igual ayer, hoy y mañana. Exacto. Cristo no cambia. Dogmas no cambian. Las doctrinas no cambian. El modo de explicarlas puede cambiar claramente. Eso Ok. empezó con el Vaticano II, Ah, ok. ¿sí? Adaptándonos a las nuevas formas de la cultura en la cual vivimos. La cultura mexicana es diferente de la salvadoreña. Exacto. Yo antes de llegar aquí no entendía las culturas hispanas en América Latina. Yo pensaba que todos son iguales. Y No es así. Los mexicanos, dentro de México hay diferencias Sí. tan radicales y fuertes
entre un estado y el otro, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. Por definitivo. ejemplo, Jalisco y Oaxaca son tan diferentes. Entonces, muy importante de recordar, la forma de transmitir el mensaje puede cambiar. Ahorita usamos esas plataformas para hablar de muchos temas que son muy importantes para la juventud, para la sociedad, para nuestras familias, ¿verdad? Y usamos la tecnología, el mundo digital. Antes no lo usamos, ahorita sí queremos usarlo. Vamos a usar también la inteligencia artificial, pero atención, bien. a ver, lo que es lo malo no lo vamos a usar. Lo Vamos a usarlo para dañino bien. no. Lo vamos a usar para la evangelización y para propagar más y difundir más el mensaje de Cristo, la fragancia de Cristo. Eso sí, entonces el Vaticano II, fíjate que en los años 60 fueron años muy difíciles para las sociedades en todo el mundo y para la iglesia también. Fueron los años de la revolución sexual, de la revolución dentro de los países. Fue el boom de la el revolución boom industrial que empezó en el- industrial y todo eso. Pero sobre todo también una crisis moral y religiosa. los hippies. Entonces, empezó el todo. Vaticano II, ah, que se lo convocó el Santo Padre, ahorita Santo, Juan XXIII, y duró desde los años 1962 al 1965, fue algo profético, porque ahí se habla cómo abrirnos al mundo y cómo aprender de nuevos sistemas, usarlos para difundir el mensaje de Cristo. Entonces, nosotros no estamos encerrados, no, pero no podemos cambiar, por ejemplo, la doctrina Del del- dogma, del catecismo. O sea, eso no No. se va a hacer la Santísima Trinidad, la encarnación, nunca. nunca la cristología, la mariología, todo eso no se cambia, la salvación, No. la eclesiología, eso no cambia. No. Pero el modo de El modo, entonces. de explicarlo para que la gente entienda mejor lo que es el mensaje cristiano, que es el mensaje de la salvación de las almas, entonces sí, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo lo hizo San Pablo? ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Ellos, por ejemplo, para darte un ejemplo, Sí. de la inculturación y cómo adaptarnos a las nuevas culturas. Los discípulos, o los demás, que los escritores de los evangelios y de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, que Ujú. son 27 libros, lo escribieron en griego. No lo escribieron ni en arameo, el idioma de Jesús, ni en hebreo, porque el Fue en griego griego. era el idioma de la cultura de entonces, del imperio romano. romano. De los romanos. Lo más fuerte. Y ahorita es en inglés, o francés, o español. Italianos, de todo. De Entonces, hay que usar, yo creo, todos los métodos, todo lo que sea. todo lo que nosotros podemos usar para hacer llegar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Porque Cristo, atención aquí, Cristo nos pidió de ir en todos los rincones del mundo, bautizar, evangelizar, En su... hasta el fin. Y bautizar en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros hasta el fin. Mateo 28, versículos 19 y 20. Entonces, el Cristo está siempre vivo con nosotros, caminando con nosotros, ayudándonos en nuestra misión para poder abrir los ojos de todo el mundo del mensaje de la salvación, el mensaje del Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es la hermosura de esas nuevas formas de la comunicación. Tú en tu teléfono Tienes puedes, el acceso a todo. Bueno, ¡pam!, puedes llegar. También le estaba hablando ayer a los jóvenes, ¿no? Siempre les digo, por favor, ustedes tienen una capacidad enorme de usar ujú. esos métodos. Yo no soy capaz. Tienen 12 dedos ellos para... Lo saben hacer. Nuestros niños nacen con eso, Mm. ¿verdad? Entonces, que utilicen todos los métodos para hablar con sus amigos, con sus amigas, para hacer videos, para hacer podcasts, para hacer todo lo posible e imposible para difundir el mensaje cristiano. Ese padre, ahorita que dice, que menciona eso, que hay que llegar a más personas, para eso son las plataformas, los podcasts, Spotify. Y una vez me dijo un padre, fue el padre César Betancourt, creo, no, Sí. César, que es colombiano, me dice él,
porque yo platicando con él, no, padre, pues es que usted es más fácil que llegue a más gente. Y me dice, no, Sergio, te equivocas. Es más fácil que tú puedas alcanzar más gente que yo. Ujú. Dice, el simple hecho de que yo llegue a un bar y me siente, dice, a un restaurante, me ven con El collar. el collar Sí. de sacerdote, y ya la gente como que me pone a barrer y dice, respeto. En cambio, tú llegas, te ves normal, te pones a platicar con el que tú quieras, se pone a platicar, y si está en algo mal, tú le puedes decir. Dice, Sí. tienes más alcance, muchas veces tienes mucho más alcance tú que yo como sacerdote. Yo también estoy de acuerdo con el padre César, porque es muy importante que todos los laicos, como tú, como tu esposa, como tus amigos en la iglesia, empiecen a evangelizar, pero sobre todo con su ejemplo, en tu trabajo, cómo tratas a la gente, cómo te portas con la gente. Y cuando la gente te ve con sonrisa, con fidelidad a tu trabajo, con alegría, te van a pedir, pero ¿de dónde sacas esa alegría? Y te van a pedir, como dice San Pedro también en su carta, las razones de tu esperanza que tienes. El mensaje. Entonces ya puedes hablar de tu alegría, que tú eres fiel al Señor y tú eres un feligrés, eres católico y todo lo demás. Y mucha gente se convierte así. Benedicto XVI, fue un gran papa, él dijo una vez, la gente se convierte por atracción. Entonces, si la gente está atraída por tu forma de ser, tu forma de hablar con la gente, de tratar a la gente con respeto, con amor, con dedicación, con compromiso, con fidelidad, entonces ellos te escucharán, ¿verdad? Ellos pondrán más atención a lo que tú les digas. Y eso es muy importante. La gente se convierte por atracción, no palabras vacías. Quieren ver tu ejemplo. Exacto. Fíjese, padre, que a mí me encanta leer, y una vez me encontré un libro que decía Cómo ser como Jesús. Ajá. Y ese libro, no sé si lo ha leído, padre, no me acuerdo del autor, pero ese libro mencionaba, dice, ¿por qué Jesús tenía atracción? Ujú. En primer lugar, dice, él a donde él se paraba, dice, lo que ellos dicen, la historia, y lo que tienen, el poco registro que tienen, porque nadie lo describió, o sea, nada, Sí. pero lo que dicen que él, lugar donde él iba, tenía una forma de hablar, la paz, o sea, que era una persona que si lo ponías tú ahorita en este momento, en la actualidad, como dice usted, padre, atrae a la gente por cómo es su sonrisa, no por su ropa, que es bien importante mencionar porque Sí. era muy sencillo, Ujú. pero la atracción, eso era lo que él movió Sí, el Señor gente. movía gente, la gente estaba atraída al Señor porque hacía el bien. Hablaba con autoridad, Y hablaba con defendía. credibilidad y defendía a los más pobres. Y sobre todo escuchaba, acompañaba a los más pobres, porque Él vino como siervo, se hizo siervo para nuestra salvación y ayudaba a los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles excluidos de la sociedad? Los pecadores. Sí, es bien Eso, los importante. pecadores, y todos somos pecadores. Entonces, por eso, que sus acciones hablen más fuerte que tus palabras, por favor. Porque Y cuando las acciones están hechas con fe, esperanza y amor, están hechas verdaderamente con dedicación, van a ver cómo la gente cambia. O sea, van a cambiar y te van a Ya. pedir explicación por tu a ver, ¿por alegría qué y estás fe. tan contentos? Ajá. Y después ya puedes abrirte para hablarles de tu fe, que todo lo tienes y todo lo has recibido de Cristo, de Dios. Es un don gratuito. Y fíjese, padre, que ahorita que menciona eso, dicen, también una vez, no recuerdo si fue el mismo padre César que dijo, no, es que es bien fácil tratar de convencer a alguien que va a la iglesia y que está Ujú. pegada y tú le hablas, Dios te escucha. Sí, Dice, el reto es hablar con las personas que no creen. sí, Ese es el verdadero reto. Jesús se ponía incluso comía con pecadores y los escribas y todo decían, ¿por qué sí. con pecadores? O sea, ¿por qué con él se rodeó de toda esa gente, pero no para aprender lo malo que comentaba usted ahorita, padre, sino para evangelizar, que es bien importante. Cristo vino no para juzgar, no para condenar, sino para perdonar, para salvar, nada más. Y tú, cuando empiezas a dar buen ejemplo, nunca condenas, nunca juzgues. ¿M? Nunca digas lo que... Tú da ejemplo con tu vida, con tu forma de ser, con tu forma de educar a tus hijos, con tu forma de rezar con tu familia,
con tu forma de trabajar con alegría y con fidelidad. Eso es la forma de ser, no la forma de tener las cosas. Ni de Lo que yo juzgar. tengo, nunca juzgar, nunca condenar, siempre entender que los demás a lo mejor tienen más problemas que tú. Entonces entender también los problemas de los demás para poder ayudarlos. Y eso es muy importante también. Mira, San Pablo tuvo unos fracasos como Jesús. Sí, sí. Cuando se murió en la cruz, todos pensaban que ya Se acabó. se acabó todo. Y Los discípulos de Emaús, sus discípulos, No, derrotados. escaparon derrotados. Pensaban que ya fue una cosa, una cosa fracasada todo, ¿no? Y Jesús se ha muerto, ya no está. Y cuando resucitó, todos recibieron la luz. Empezaron. Él se empezó, no se acabó, Su misión empezó. empezó con la luz del Espíritu Santo cuando descendió sobre ellos, ¿verdad? Ujú. Y esto es el momento de pedirle siempre al Espíritu Santo de inspirarlos para seguir adelante, siempre lanzados con el Espíritu Santo. Porque tú, si tú tienes un amor verdadero hacia Dios y hacia las almas de Lo los demás, tienes todo. eso lo tienes todo, ¿verdad? San Pablo tuvo unos fracasos también. Jesús tuvo fracasos, ¿verdad? Pero nunca, Dieron por vencidos. nunca tiraron la toalla, ¿verdad? Sí, Nunca se eran- dieron por vencidos, continuaron su apostolado. Y quiero que lean en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde fue San Pablo a hablar a los griegos, a los filósofos, de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Está ahí. Y ellos como que no entendían nada. Dice, tú no estamos convencidos, pero te escucharemos otra A vez. ver qué pasa. Y como que él, sí, ok, pero continuó. No se dio por vencido. No se dio por vencido. Entonces, así también quiero que todos nosotros, sí, tenemos fracasos en nuestra vida familiar o sacerdotal o religiosa, cualquier Pero no darnos vocación, por vencido. nunca darnos por vencido. Siempre caminar con Dios. Padre, y ahora que ya se acerca la Semana Santa, creo que es el 18 de febrero, faltan 2 Empieza el semanas. miércoles de cenizas. Y como año nuevo, yo quisiera, Padre, que nos dijera, empezando el año, es el 2026, va a empezar esta Semana Santa, y hay mucha gente, y me incluyo, que quisiéramos saber cómo podemos iniciar una Semana Santa para vivirla plenamente y decir, este 2026 es mi año porque este 2026 me voy a entregar por completo a Dios y me voy a perder en Él, pero no sé por dónde empezar. Pero Tres quiero. cosas importantes que dice Jesús, nada más. Rezar más, orar, un ritmo de oración. Segundo, ayunar. Pero sobre todo, ayunar sí de la carne, de todo eso, pero ayunar de tus vicios, de tus adicciones. Tener más desapego del mundo. Para enfocarse más en lo espiritual. Entonces empieza un camino de ayunar espiritualmente, emocional, físicamente también. De ver, ay, eso tengo adicción a esta, A la Coca-Cola, a la Coca-Cola, al a la chocolate. cerveza. Pero lo más fuerte es a la pornografía, al sexo fuera del matrimonio, al sexo antes del matrimonio, o al alcohol, o a las malas palabras, o a condenar a alguien, a juzgar a los demás. Todos esos. Entonces empezar un camino serio de ayuno. Y tercero, limosna, ayudar a los demás que necesitan. Entonces, si empezamos un camino serio de más oración, ir a misa si pueden a diario, si no puede, por lo menos ser más fieles a las misas dominicales, los domingos, y orar todos los días con la palabra de Dios. Yo estoy preparando también unos episodios para Semana Santa. para la Semana Santa, no serán, sí, pero para toda la temporada de Cuaresma. Está excelente. Entonces, Muy bien, estamos padre. preparando eso también con la Televisión Católica de San Antonio y la vamos a lanzar el miércoles de cenizas, El 18 de el febrero. 18 de febrero. Entonces, empiezan a pensar y a poner en su oración lo que quieren hacer para ser mejores hijos y hijas de Dios, para que cuando lleguen a la fiesta de la resurrección pueden resucitar con Cristo de sus adicciones, Ay, qué de emoción. sus vicios. ¿Ok? Oiga, padre, y por ejemplo, usted recomienda que antes del miércoles de ceniza hagamos una reflexión, nos vayamos a confesar, vayamos ese día. Obviamente vamos a ir a tomar ceniza, pero no nada más porque No, no, muchos... no. Ceniza,
significa que nosotros somos polvo y a polvo vamos a volver, que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Ujú. Eso nos da más humildad de saber que somos limitados en el tiempo, en el espacio, que vamos a morir. Por eso nos cubrimos de ceniza, como lo hacían los profetas que querían un favor de Dios. También nosotros tenemos que tener las cenizas para empezar un camino serio de crecimiento espiritual, emocional, físico y familiar y social y laboral. Pero lo más importante de entender, la confesión no se hace solamente durante la cuaresma. Se hace- Yo les aconsejaría de ir a confesarse por lo menos una vez al mes. Si quiere más, mejor, pero por lo menos una vez al mes, para no olvidarse de los pecados. Porque llegan a veces gente, me dice, ay padre, se me olvidó, en el 1962 cometí... Pero ponlo por lo escrito, mi hijo, mi hija, entonces para que entonces que hagan de verdad, que se eduquen, por favor. Pero tienen que hacerlo todos los días, ¿m? Porque a veces uno empieza un camino, después se le olvida. ¿M? Entonces hay que tener perseverancia, constancia y consistencia en lo que quieren hacer por Dios y por su crecimiento. Entonces, confesión por lo menos una vez al mes. O sea, no hay Y hacer antes de la confesión un un análisis un examen de conciencia. conciencia. ¿Qué he hecho ayer por Cristo? ¿Qué he hecho hoy por Cristo? ¿Qué voy a hacer mañana por Cristo? He crecido hoy espiritualmente, emocionalmente. ¿Qué he hecho por mi familia si estoy casado? ¿Qué he hecho por mis feligreses? ¿Qué he hecho por mis compañeros de trabajo? ¿Qué he hecho para uno que necesita dinero en México o en El Salvador o aquí o mi hermano? Cualquier persona le ayudo con lo que yo pueda. No puedes ayudar con tu dinero, ayúdale con tu oración, ayúdale hablándole. Hay mucha gente que no se hablan, que no hablan con sus abuelos, que no hablan con su papá, con su hermano, están enojados por la herencia, por eso, el otro. A ver, Hay que pedir perdón a Dios y a los demás y a sí mismo para empezar un camino de crecimiento. Si no hacemos eso, nunca creceremos, nunca. Entonces hay que hacerlo bien, confesarse siempre, hacer un buen examen de la conciencia todos los días y van a ver que tú estás controlando. Eso es una gracia, el autocontrol. Puedes controlar tus emociones, sentimientos, tus inclinaciones y con estás la más oración. enfocado. Eso ¿Ahora? es bien importante. Muy bien. Padre, pues muchas gracias. Y ya Gracias. casi para ir cerrando, padre, quisiera que me platicara un poquito sobre, bueno, estos últimos días que he estado en retiros, de Sí. matrimonios, en todo eso. Ujú. ¿Cómo ha visto la comunidad participativa o piensa que tiene que haber mucho más participación? Mira, te dije al principio, todos tenemos heridas. Las familias tienen sus heridas, las parejas, que son heridas de problemas personales, de infidelidad, de muchos problemas dentro de la familia, violencia doméstica, no tienen tiempo para educar los hijos, muchos problemas, ¿verdad? Pero hay familias también muy agradecidas, muy abiertas, muy participativas en la vida de la iglesia. Sin la familia no hay iglesia, no hay sociedad sana. Por eso la familia es santa. Por eso Jesús nació dentro de una familia. Por eso necesitamos dar más fuerza a las familias para que ellos todos, con todos sus hijos, vayan a misa, vayan a los retiros, vayan a las pláticas, vayan a todo juntos. Y así formar de verdad familias sanas. Son muy participativos nuestras familias. Sí. Los jóvenes son muy participativos. Todos quieren saber más. Todos quieren mejorar su conducta o su forma de ser, pero necesitan empezar. Porque a veces tienen muchas cosas, muchos propósitos, pero no saben dónde empezar. Hay que Ese empezarlo es- hoy, no mañana. Nunca decir mañana voy a empezar. No, hoy empiece. Y vas a ver cómo que tú tienes una buena voluntad. El Señor te ayudará para salir Salir adelante. adelante. Pues muchas gracias, padre, Gracias a por usted. acompañarnos a este podcast. No sé si quiere hacer un cierre final, dedicar unas palabras a toda su comunidad, padre, que lo siguen, a todos los que lo ven. Queridos hermanos y hermanas, mil gracias al señor Sergio Heredia que hoy me invitó para este podcast. Estoy contento de estar aquí y de haber hecho también este podcast con él.
Lo que quiero solamente pedirle es de nunca olvidar de rezar, mijos. Nunca ser flojos con la oración. Nunca olvidar de hacer obras buenas de la misericordia, tanto corporales como espirituales. De ayudar a los más necesitados. De tener paciencia con sí mismo, con los demás, con su esposo, con sus hijos. Y para sus hijos. Que a veces los hijos no quieren hablar. A veces quieren hablar. Quieren comunicar. Quieren abrir el corazón. Ustedes tienen que saber cuándo hablar, cuándo callarse, cuándo estar con ellos, cuándo estar... Entonces, todo eso es muy importante. Y no se olviden de ir a Santa Misa. Y de rezar también en la familia, sobre todo antes de comer y después de haber terminado la comida y antes de ir a dormir, para siempre estar bajo la bendición de Dios. Y para seguir siempre adelante, preparándonos para la vida eterna. Mil gracias y que Dios le bendiga. ¿Puedo Gracias a darle usted, una Padre. bendición Y a todas las familias que no están? claro que sí, Ok. Padre. Todo El voy a- Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre sus nietos, sobre sus sobrinos y sobre todo lo que tienen en su corazón para que el Señor penetre en los lugares más recónditos de su alma y los ayude en iluminar los problemas de su vida para salir adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil gracias. No, Padre, muchas gracias y muchas gracias por el libro también. Gracias. Gracias, Padre. Muy bien, Padre. This look. And I'm in the. I like my. It's true.